Esposo, descubre el secreto amoroso de su esposa, casada siendo infiel, de la manera más sorprendente. La traición, que lo rompió todo, como descubrió sus mentiras y su escandalosa vida secreta. Título: Mi esposa, 32F, me engañó, 34M, me mintió en la cara, y ya no sé cómo respirar. Parte 1, el comienzo del fin, introducción. Hola Reddit. Nunca pensé que sería yo quien escribiría uno de estos posts. He estado en este sub por años, leyendo historias y pensando, vaya, qué mal por ese tipo, sin pensar ni una vez que estaría en el mismo barco, ahogándome sin saber cómo nadar. Mi esposa, llamémosla Lena, y yo hemos estado juntos casi 9 años, casados por 6. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común. Ella era ruidosa, sarcástica, confiada de una manera que atraía la atención de todos. Tenía una risa que podía atravesar una multitud y hacerte acercar, y yo estaba completamente enamorado, amigo. Era un fuego artificial y supongo que yo era el chico callado que pensaba que podía sostener un rayo. Por un tiempo, funcionó. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero siempre pensé que éramos sólidos. No teníamos hijos, por elección. Queríamos viajar, construir nuestras carreras primero. Ella está en marketing, trabaja principalmente desde casa. Yo estoy en tecnología. No es el trabajo más llamativo, pero paga bien y me da algo de paz. Compramos una casa juntos hace 3 años. Teníamos nuestras rutinas, nuestro lugar favorito de comida para llevar, nuestras noches de cine los fines de semana. Se sentía como la vida. No perfecta, pero nuestra. Sin embargo, hace unos 6 meses, las cosas empezaron a sentirse raras. Ella se volvió más distante. No fría exactamente, solo distraída. Su teléfono se convirtió en un accesorio permanente en su mano, incluso cuando se suponía que íbamos a pasar tiempo juntos. Comenzó a trabajar hasta tarde más seguido, aunque trabajaba desde casa. Su teléfono de repente siempre estaba en silencio. Cambió su código de acceso. Le pregunté una vez, en tono de broma, y puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le caían. «Estás siendo paranoico», me respondió. Pero no solo era eso. Dejó de ser afectuosa. El sexo se volvió un evento raro, y cuando ocurría, se sentía como, no sé. Como si estuviera marcando una casilla. Sin chispa. Sin conexión. Le preguntaba si algo estaba mal, y me decía que estaba sobrepensando. Que estaba demasiado sensible últimamente. Mirando atrás, creo que parte de mí lo sabía. Pero cuando amas a alguien, cuando confías tanto en alguien, tu cerebro lucha contra tu intuición. Pensé que solo estábamos pasando por una mala racha. Seguía diciéndome que saldríamos más fuertes del otro lado. Que las parejas pasan por cosas, ¿verdad? Dios, qué tonto fui. Parte 2, grietas en la máscara, primeros signos y sospechas. Como dije, las cosas estuvieron raras por un tiempo. Al principio, lo atribuía al estrés. Su empresa estaba pasando por una reestructuración, así que pensé que tal vez estaba ansiosa por su trabajo. Traté de ser comprensivo. Hacía la cena más seguido. Limpiaba sin que me lo pidiera. Cosas pequeñas. Pensé que tal vez si le quitaba un par de cosas de encima, volveríamos a la normalidad. Pero no ayudó. Si acaso, ella se volvió más irritable. Cortante. Despectiva. Como si fuera un compañero de cuarto que siempre olvidaba sacar la basura, en lugar del hombre sin el que alguna vez dijo que no podía vivir. Las grandes señales de alerta llegaron lentamente, como pequeñas advertencias que ignoré porque no quería creer lo que significaban. Comenzó a proteger su teléfono como si fuera un dispositivo secreto del gobierno. ¿Viajes al baño? Teléfono en mano. ¿Ducha? Teléfono en el mostrador, pantalla hacia abajo. Cambió su estilo de la nada. Comenzó a vestirse mucho más, no sé, sexy. No hay nada de malo con eso en sí mismo, pero fue algo repentino. Solía vivir en pantalones deportivos durante las horas de trabajo. Ahora usa tops ajustados y maquillaje para reuniones por video. Tenía esta nueva risa. Sé que suena raro, pero créeme. Aprendes la risa de alguien cuando lo amas. Esta era diferente. Forzada. Como si estuviera haciendo un show para alguien más. Comenzó a testear constantemente. Le preguntaba quién era y siempre me respondía solo cosas del trabajo o Amanda de recursos humanos cada maldito vez. Siempre era Amanda.
Empecé a odiar el nombre Amanda y ni siquiera la he conocido. Una noche estábamos viendo TV, bueno, yo estaba viendo, ella estaba pegada a su teléfono, y la vi sonreír de esa manera que las personas hacen cuando están coqueteando. No una sonrisa amistosa. Una sonrisa coqueta. Su pantalla se iluminó por un segundo antes de bloquearla, pero alcancé a ver algo. Era un mensaje que decía: no puedo dejar de pensar en anoche. Me quedé paralizado. Mi sangre se heló por completo. Ella notó que la estaba mirando y de inmediato explotó: Dios, ¿por qué estás mirando por encima de mi hombro? Eso es tan invasivo. Se levantó como si yo fuera el problema. Ese fue el momento en que supe que algo realmente estaba mal. Mi corazón se hundió y se quedó ahí. Aún así, me dije a mí mismo que tal vez fue un malentendido. Tal vez realmente era Amanda. Tal vez había alguna broma interna que no entendía. Pero, en lo más profundo, ¿sabía? Creo que ese fue el primer momento en que me admití a mí mismo: esto podría ser más que solo una mala racha. Parte 3. El desliz, el comienzo del descubrimiento. Bien, entonces, después de esa noche con el mensaje de no puedo dejar de pensar en anoche, no pude dormir. Me quedé acostado a su lado, escuchando su respiración mientras mi mente corría en un millón de direcciones. No quería ser ese tipo, el que husmea, espía, revisa el teléfono de su esposa. Pero algo en mí se quebró esa noche. Llámalo intuición. Llámalo desesperación. Al día siguiente, ella salió a trabajar desde un café, lo cual era nuevo. Nunca solía hacer eso. Pero de repente necesitaba espacio y un cambio de escenario. Esperé 15 minutos después de que se fue y entré en su oficina en casa. Había dejado su laptop de trabajo abierta. Sabía que era una jugada arriesgada, pero revisé su calendario, esperando encontrar algo, cualquier cosa. Solo una explicación. Una invitación a una reunión. Una nota. Algo que demostrara que solo estaba siendo paranoico. Pero adivina qué encontré en su lugar. Un correo no enviado en su carpeta de borradores. Ahí, quieto, como una pistola cargada. Estaba escrito a alguien llamado Ye. No un contacto de trabajo. No alguien de quien hubiera oído hablar. Decía: anoche fue increíble. No sé cuánto más podré seguir mintiéndole. Me siento culpable, pero cuando estoy contigo, me siento viva otra vez. Miré esa pantalla por lo que me pareció una eternidad. Mi boca se secó. Literalmente sentí mi corazón latiendo en mi pecho. Lo leí una y otra vez. Mintiéndole. Sentirse viva otra vez. Cada palabra era como una bala. Tomé una captura de pantalla y me la envié por correo. No toqué nada más. No quería darle una razón para sospechar que sabía. Esa noche, ella llegó a casa toda sonriente. Con un batido en la mano como si hubiera tenido el día más refrescante de su vida. Hola, amor, dijo alegremente. Me besó en la mejilla como si nada estuviera mal. La miré y traté de fingir que no me estaba muriendo por dentro. Mis manos temblaban. Mi estómago estaba hecho un nudo. Pero no dije nada. Aún no. Necesitaba más. Necesitaba estar seguro. Ese correo todavía podría ser solo palabras, ¿cierto? ¿Cierto? Pista: no lo era. Parte 4. La verdad en la basura, pruebas concretas. Ahora tenía el correo borrador, pero una parte de mí aún se aferraba a la esperanza de que tal vez, era algo extraño, o una infidelidad emocional en el peor de los casos. Sé lo tonto que suena eso, pero cuando amas a alguien, la negación se convierte en tu mejor y peor amiga. Los siguientes días fueron un infierno. No podía comer. Apenas podía funcionar en el trabajo. Cada vez que ella sonreía al ver su teléfono, mi estómago se retorcía. Cada vez que me daba un beso de buenas noches, sentía como si me apuñalaran con mi propio anillo de bodas. Luego llegó el momento que arrancó la última pizca de duda de mí. Ella salió una noche a tomar algo con las chicas. Amanda otra vez. Claro. Esperé hasta que se fue, y esta vez revisé la basura de su computadora. Literalmente. La papelera de reciclaje. ¡Pum! Ahí estaba. Una serie de capturas de pantalla y fotos borradas. Unas cuantas selfies de ella, claramente tomadas en una habitación de hotel. Maquillaje perfecto, el cabello arreglado, en lencería que sé que nunca he visto antes. Luego apareció una foto de él. Sin camiseta. Sosteniendo una copa de vino.
Acostado en la cama con ella. ¿La fecha? Hace solo 4 noches. Mi cuerpo entero se heló. ¿Sabes cómo en las películas cuando alguien encuentra algo devastador, suena un pitido agudo? Eso pasó. Literalmente. Ni siquiera podía oír por un segundo. Pensé que podría vomitar. También había mensajes de texto, capturas de pantalla de los mensajes que le había enviado. Cosas como: Dios, ojalá pudiera despertarme junto a ti todos los días. Él no se da cuenta. A veces me siento mal, pero se me pasa en cuanto te veo. No puedo esperar para escaparme otra vez la próxima semana. Eso fue todo. Fin del juego. Tenía pruebas. No solo infidelidad emocional. No estrés por el trabajo. No paranoia. Ella estaba llevando una vida secreta y completa. A mis espaldas. En mi casa. En mi cama. Me envié por correo cada captura de pantalla, las respaldé en la nube y las guardé en un flash drive, porque sabía que cuando la confrontara, mentiría. Y vaya. Realmente lo hizo. Parte 5. La confrontación, y comienzan las mentiras. No dormí esa noche. Me senté en la oscuridad, solo mirando la pared mientras ella dormía a mi lado como si no estuviera activamente prendiendo fuego a nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía seguir fingiendo. No iba a esperar la próxima mentira, la próxima historia de Amanda, la próxima noche que llegara a casa oliendo a un hombre que no era yo. Ella estaba sentada en el mostrador de la cocina, desplazándose por su teléfono como de costumbre, tomando café como si fuera un jueves cualquiera. Entré y le dije: ¿Quién es Ye? Se congeló. ¿Cómo? Literalmente se congeló. Parpadeó un par de veces. Luego me dio una risita falsa, apretada. ¿Qué? ¿Quién? No respondí. Solo saqué mi teléfono y comencé a leer el correo borrador en voz alta. Anoche fue increíble. Me siento culpable. Me siento viva otra vez. Su rostro se despojó de color. Parecía que había visto un fantasma, luego inmediatamente cambió al modo defensivo. La clásica Lena. Cambió el interruptor de atrapada a ofendida, como si ella fuera la que estuviera siendo agredida. ¿Revisaste mis cosas? Vaya, qué asco, ¿cómo te atreves a invadir mi privacidad de esa manera? No podía creerlo. Ninguna negación. Ninguna disculpa. Solo ira instantánea. Ese era su recurso, atacar antes de ser atacada. Me mantuve tranquilo. Demasiado tranquilo, tal vez. Dije: me estás engañando. Con un tipo llamado Ye. Tengo los mensajes, las fotos, la información del hotel. No me insultes pretendiendo que estoy equivocado. Se quedó callada. Muy callada. Luego, espera, empezó a llorar. Pero no llorar de verdad. No lágrimas de arrepentimiento. Más bien como una mala telenovela. Llantos de cocodrilo. ¿Y qué dijo? No significó nada. Ese viejo clásico. Como si eso fuera a hacerme sentir mejor. Como: ah, qué bien, explotaste nuestro matrimonio por nada, uff. Luego siguió con: fue solo una fase. Estaba aburrida. Necesitaba atención. Has estado tan distante últimamente. Eso me dolió. Yo había estado doblándome hacia atrás para intentar conectar con ella. Estuve ahí, apareciendo, amándola a través de toda su mierda. ¿Y ella me echaba la culpa? Dijo que fue solo unas cuantas veces, juró que ya se había terminado, juró que nunca volvería a hablar con él. Prometió que podríamos arreglarlo. Pero ni siquiera estaba seguro de si quería arreglarlo. Ya no. Parte 6. Los juegos de gaslighting, latigazo emocional. Así que después de las lágrimas de cocodrilo y la disculpa a medias, ella volvió a cambiar de marcha. Como si estuviera corriendo a toda velocidad por las 5 etapas de manipulación. Primero fue la culpa: ya nunca me notabas. Me sentía invisible. Pasas tanto tiempo en tu computadora que pensé que ya no te importaba. Luego vino la fiesta de la lástima: creo que estoy deprimida. Me he sentido perdida por un tiempo. No se trata de él, se trata de mí. Y finalmente, la bomba de amor: aún te amo. Esto no cambia eso. Por favor, no tires todo lo que hemos construido. Solo me quedé allí, dejándola soltar toda esa tontería ensayada como si estuviera viendo una actuación retorcida de arte. Seguía pensando: ¿dónde estaba esta energía cuando te escapabas a habitaciones de hotel?
¿Dónde estaba esto cuando me llamabas aburrido y distante mientras te acostabas con un tipo que apenas conocías? ¿La peor parte? Por un segundo, un pequeño y patético segundo, quise creerle. Así de profundo llega esta mierda. Cuando amas a alguien tanto, tu cerebro se retuerce tratando de hacer que su traición tenga sentido. Pero luego recordé las fotos. Sus selfies en lencería. Los mensajes donde decía que yo era un tonto. La copa de vino en su mano. Le pregunté. Si no hubiera encontrado esos mensajes, ¿me lo habrías contado alguna vez? No respondió. Ni siquiera lo intentó. Solo miró su taza de café como si fuera a salvarla. ¿Ese silencio? Esa fue mi respuesta. Así que le dije que necesitaba espacio. Empaqué una maleta y me fui a quedarme en casa de mi hermano. La dejé ahí con su culpa y sus excusas de mierda. Ni siquiera intentó detenerme. Parte 7. El resplandor posterior, solo con todo. Así que sí, empaqué una maleta, solo lo esencial, y salí por la puerta de la casa que ayudé a construir, el hogar en el que pensé que envejeceríamos. Sentí como si mi columna vertebral fuera de vidrio. Me subí al coche y conduje hasta la casa de mi hermano sin realmente ver la carretera. Todo se sentía distante, como si estuviera flotando fuera de mi propio cuerpo viendo a un hombre que se parecía a mí desmoronarse. Mi hermano, gracias a Dios por él, no hizo preguntas de inmediato. Solo me dio una cerveza, una manta y la llave del cuarto de invitados. Lo sabía. Creo que podía verlo en mi rostro. Parecía como si alguien me hubiera sacado el corazón y me hubiera obligado a verlo. Esa primera noche, solo me acosté en la cama de invitados, mirando al techo. No lloré. No dormí. No pude. Simplemente seguía reproduciendo cada momento en mi cabeza como una película en bucle. Nuestra boda. Su risa en nuestra luna de miel. Los domingos por la mañana haciendo panqueques juntos. Esa vez que ella se enfermó de gripe y yo me quedé despierto toda la noche dándole sopa y sujetándole el cabello. Todos esos momentos que significaban algo para mí, lo significaban todo, y ahora estaban envenenados. Contaminados con la certeza de que mientras yo la amaba, ella estaba en otro lugar, con otra persona, creando nuevos recuerdos. ¿Lo peor? Comencé a cuestionarlo todo. ¿Alguna vez me amó? ¿Siempre fue capaz de esto? ¿Era yo tan ciego, tan ingenuo, que no vi las grietas formándose todo el tiempo? Me sentía como un idiota. Una broma. Un hombre que jugó a la casa mientras su esposa lo jugaba a él. No le envié mensajes. Ella no me envió ninguno. Ese silencio era ensordecedor. Y solitario. La extrañaba, aunque la odiaba. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puedes extrañar a alguien que acaba de destrozarte? El dolor es tan raro. No solo estaba de luto por la relación. Estaba de luto por la versión de mí mismo que creyó en ella. Parte 8. Control de daños, su intento de redención. 3 días. Eso fue lo que tardó antes de que finalmente se comunicara conmigo. Estaba en casa de mi hermano, desconectado con alguna película tonta de acción que en realidad no estaba viendo, cuando mi teléfono vibró. Lena. ¿Podemos hablar, por favor? Te extraño. Lo siento. La cagué tanto. Por favor, no te rindas con nosotros. No me llamó, porque, claro, no lo hizo. Eso requeriría coraje real. ¿Pero mensajes? Oh, claro que podía enviar mensajes. Mandó párrafos llenos de palabras tratando de hacer parecer que estaba rota, torturada, llena de arrepentimiento. Todas las notas correctas, pero nada de eso se sentía real. Dijo que había terminado con Ye. No dijo cuándo, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber. Aseguró que lo bloqueó, borró todo, quería comenzar de nuevo. Incluso ofreció ir a terapia, juntos, y por separado. Dijo que haría cualquier cosa para arreglarlo. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo. Aún estaba intentando liberar mi corazón. A la mañana siguiente, dejó una carta escrita a mano en mi buzón. Sí. Una carta real. En papel bonito. Ella nunca había escrito cartas antes. Decía cosas como: siempre fuiste demasiado bueno para mí. Me odio por lo que he hecho. No merezco una segunda oportunidad, pero espero que me des una de todas formas. Era como leer el guión de una mala historia de redención. Y tal vez parte de ello era genuino, no lo sé. Pero algo en eso se sentía como una actuación.
como si estuviera más arrepentida por haber sido descubierta que por haberlo hecho. Le mostré la carta a mi hermano. Simplemente negó con la cabeza y dijo, no eres un centro de rehabilitación para personas rotas que no quieren repararse a sí mismas. Eso me pegó fuerte. Porque durante los últimos 6 años, eso fue lo que había estado haciendo, arreglando las cosas, explicando sus cambios de ánimo, absorbiendo su frialdad, racionalizando su distancia. No respondí a la carta. Aún no. Necesitaba poner en orden mi mente antes de dejar que ella me arrastrara a otra conversación llena de culpa. ¿Qué no sabía ella? Ya había hecho una cita con un abogado. Parte 9. El abogado, el libro de cuentas y las mentiras que siguen llegando. Así que sí, llamé a un abogado. No porque estuviera decidido a divorciarme en ese mismo momento, sino porque necesitaba claridad. Necesitaba saber cuáles eran mis opciones. ¿Qué me esperaba si decidía destruir todo? El matrimonio, la casa, las cuentas compartidas, todo. La consulta fue fría pero necesaria. Le conté todo, el affair, los mensajes, la línea de tiempo. La abogada, llamémosla Karen, no te preocupes, ella es del tipo bueno, asintió como si ya lo hubiera visto un centenar de veces antes. Porque lo había hecho. Karen dijo que si quería, tenía un caso bastante sencillo. Sin hijos, sin negocios conjuntos complicados, solo bienes. ¿Y el golpe final? Tenía pruebas. Muchas. Capturas de pantalla. Correos electrónicos. Fotos. Al parecer, Lena no entendía cómo funcionan los rastros digitales. Su defensa de no significó nada no iba a sostenerse si llegábamos al tribunal. Karen me dijo que hiciera 2 cosas. No confrontes hasta que estés listo para actuar. Comienza a separar las finanzas ahora. Silenciosamente. Esa noche, ingresé a nuestras cuentas bancarias y me di cuenta de algo que no había notado en la niebla de todo esto, Lena había estado gastando más. Cargos de hoteles, cuentas de bar, viajes en transporte compartido a áreas sospechosas a las que nunca mencionó ir. No era solo la infidelidad, también era una traición financiera. Y aquí va el verdadero golpe al estómago. Un cargo destacó. Un recibo de cena. 2 platos principales. 2 bebidas. ¿El nombre del lugar? El mismo maldito restaurante al que fuimos en nuestro primer aniversario. Ese me golpeó diferente. Ella lo llevó allí. Nuestro lugar. Recicló nuestros recuerdos por un momento de placer rápido. Ese fue el momento en que algo se rompió en mí. No rabia. No dolor. Solo, silencio. Como si un interruptor se hubiera apagado y finalmente entendiera la magnitud de todo. El desprecio no solo estaba en el engaño. Estaba en la desfachatez. En la pereza. Como si ni siquiera le importara lo suficiente como para esconderlo bien. Así que mientras ella estaba enviando mensajes llenos de lágrimas y cartas manuscritas de culpa, yo estaba imprimiendo estados de cuenta bancarios y configurando una nueva cuenta corriente personal. Esto ya no se trataba de si me iba a ir. Se trataba de cómo. Parte 10. El enfrentamiento, confrontación final. Una semana después, regresé a la casa. No para reconciliarme. No para hablarlo. Volví para terminar con esto. Le dije que pasaría a recoger algunas de mis cosas. Me preguntó si podíamos hablar, otra vez. Le dije, claro. Cuando entré, tenía toda una puesta en escena preparada. Velas. Casa limpia. Parecía que acababa de salir de un post de Pinterest. El cabello arreglado. Música suave. Incluso estaba usando mi camiseta favorita de ella, la que una vez le dije que se veía hermosa cuando bailamos en la cocina en su cumpleaños. Intentó sonreír. Yo no. Comenzó con su discurso. Una mezcla de lenguaje de terapia y vulnerabilidad a medias. Cosas como: he estado leyendo sobre los estilos de apego. Los problemas de mi mamá probablemente me hicieron sabotear esto. Ya fue solo una distracción de mi dolor. La paré justo ahí. Ya no fue una distracción. Fue una decisión. Una y otra vez. Fue entonces cuando le entregué el sobre. Dentro había una copia impresa de los papeles de separación. Una carta de mi abogado. Y una lista de los cargos que había sacado de nuestra cuenta, resaltados, anotados, con fecha y hora. Ella levantó la vista, y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi miedo en su rostro. Miedo real. No tristeza.
no arrepentimiento. Solo la fría realización de que no estaba bromeando. Luego, por supuesto, vino el cambio. Entró en modo total de malvada. ¿Entonces qué? ¿Vas a tirar todo por la borda porque cometí un error? ¿En serio vas a involucrar abogados como si fuera una criminal? Actúas como si fueras perfecto. Como si no me hubieras hecho sentir sola. Ah, ahí estaba. La verdadera Lena. La versión que nunca toma responsabilidad a menos que esté perdiendo el control. Solo dije. No fui perfecto. Pero no mentí. No engañé. No te hice sentir sola, estaba sola, porque me dejaste mucho antes de que Jesse bajara los pantalones. Ella se quedó allí temblando, y pude ver cómo las ruedas giraban en su cabeza. Pensó que me atraería de nuevo con culpa y encantó como siempre. Pero esta vez... salí sin mirar atrás. Parte 11. Las consecuencias, enfrentando las secuelas. Me fui ese día con todo lo que necesitaba, los papeles, mi dignidad y una clara comprensión de dónde estaba. Se había acabado. Ya no más dudas. Ya no más esperanzas de que mejoraría. La verdad estaba frente a mí, y ya no podía seguir pretendiendo. Pero solo porque lógicamente se había terminado, no significaba que la limpieza emocional fuera a ser fácil. Dios, ojalá pudiera decir que estaba en paz con todo de inmediato, pero no lo estaba. Para nada. Los primeros días en casa de mi hermano fueron un torbellino de ira y entumecimiento. No lloré. No pude. Estaba demasiado ocupado luchando con la idea de que todo lo que pensaba que sabía sobre el amor, la confianza y el compromiso acababa de ser destrozado frente a mí. Contacté a algunos amigos para recibir apoyo, y algunos fueron amables, ofreciéndome su consejo y consuelo. Otros, no tanto. Algunos intentaron entender el lado de Lena, como si tal vez yo no estaba prestando suficiente atención, como si todo también fuera mi culpa. Esa mierda casi me hizo golpear a alguien. Pero principalmente, me alejé de todos los que no estaban de mi lado. Las personas que ponían excusas por ella ya no eran mis amigos. No buscaba simpatía. Buscaba paz. Tomé tiempo libre del trabajo para aclarar mi mente. No tomé decisiones importantes. No me apresuré en nada. Pero sí comencé a ir a terapia, tanto para mí como para todo lo que había vivido en el matrimonio. No me di cuenta de cuánto había estado suprimiendo hasta que comencé a hablar con alguien. Honestamente, me ayudó. Mucho. Lo que me ayudó aún más fue que dejé de culparme por las decisiones de ella. Ella hizo su cama. Mintió, engañó y me usó como su red de seguridad mientras exploraba una vida paralela. Y tuve que asumir el hecho de que dejé que eso sucediera. Así que comencé a reconstruir. Lentamente. Recuperé pasatiempos que había abandonado. Comencé a hacer más ejercicio. Volví a proyectos antiguos que solían gustarme, cosas que me hacían sentir entero y ser yo mismo de nuevo. Lena intentó contactarme varias veces en las semanas después de que me mudé. Primero fueron mensajes de texto. Luego fueron mensajes de voz. Luego llegaron los mensajes en todas las formas que pudo pensar, pidiéndome una nueva oportunidad, rogándome que reconsiderara, incluso enviándome flores. La típica manipulación. No respondía nada de eso. No podía. Ya había terminado. Tenía que ser así. Parte 12. La decisión, divorciarse o no. Eventualmente, Lena dejó de bombardearme con mensajes de texto y empezó a jugar su última carta, la carta de la culpa. Se presentó en casa de mi hermano, sin previo aviso, como si pensara que su aparición en persona de alguna manera arreglaría todo. Cuando abrí la puerta, estaba llorando, lágrimas reales esta vez. No voy a mentir, una parte de mí quería abrazarla. Una parte de mí quería olvidar todo lo que había sucedido y dejar que ella lo arreglara. Era la parte de mí que aún la amaba, que todavía quería creer que había una oportunidad para nosotros. Pero tenía que recordar por qué me había ido en primer lugar. Comenzó con sus disculpas, las reales, no las de lo siento por ser descubierta, sino las del he cometido un error y me doy cuenta de cuánto te herí. Admitió que había sido egoísta. Admitió que el affair no solo se trataba de sus necesidades, sino de ella huyendo de sus propias inseguridades. Dijo que nunca se sintió lo suficientemente buena para mí, y ya la hizo sentir validada, aunque solo fuera por un momento. En algún punto, simplemente me quedé allí, dejándola hablar, sin decir nada. Dejé que se desahogara. Luego, tranquilamente le dije. No sé quién eres ya. La persona que eras cuando me casé contigo, esa se fue.
Y creo que he estado lamentando su pérdida por más tiempo del que me di cuenta. Eso fue todo. No podía arreglar esto. No para ella. No para mí. Tuve que aceptar que no importaba cuántas lágrimas derramara, no importaba cuántas veces suplicara, no había vuelta atrás. No había manera de reconstruir los pedazos rotos de esta relación. Le dije que iba a solicitar el divorcio. Le dije que ya no estaba enojado, ya no estaba triste, simplemente había terminado. No se trataba de venganza. No se trataba de castigo. Se trataba de seguir adelante. Había pasado demasiado tiempo tratando de mantener algo roto junto, y ya no era justo para ninguno de los dos. Su respuesta fue, esperada. Se desplomó. Creo que pensó que cambiaría de opinión, pero no lo hice. No era mi trabajo arreglarla. No era mi responsabilidad perdonar lo imperdonable. Le di mi confianza, y ella la usó para destruirnos. Eso no es algo que puedas reconstruir. Solicité el divorcio la semana siguiente. Parte 13. La batalla legal. El divorcio no es sencillo. Solicitar el divorcio fue la parte fácil. Pensé que una vez que tomara la decisión, todo lo demás caería en su lugar. Pero maldita sea, estaba equivocado. Te ahorraré todo el lenguaje legal, pero digamos esto, el divorcio no es tan fácil como solo firmar los papeles. Es papeleo. Son reuniones. Es un ir y venir con abogados. Y en mi caso, fue mucho ir y venir con Lena, que seguía tratando de manipularme para que la aceptara de nuevo. Ella contrató un abogado también, por supuesto. Uno bueno, al parecer. Uno que estaba más que feliz de alargar las cosas, mantenerlas complicadas. Su abogado seguía sugiriendo que intentáramos la mediación. Al principio, estuve dispuesto, pero en cuanto entré a la primera sesión, supe que solo era una forma para que Lena se hiciera la víctima y me hiciera retroceder. Ella retorcería la conversación para hacer parecer que yo era el que guardaba rencor. Como si yo fuera el que no podía superarlo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no podía confiar en nada de lo que decía o hacía. El abogado de Lena vino hacia mí con todo, pensión conyugal, una parte mayor de la casa, acusaciones de que yo era demasiado distante y que yo era emocionalmente abusivo. ¿En serio? ¿De dónde salió eso? Las acusaciones fueron el golpe bajo. Pero no me inmuté. No caí. Mantuve la cabeza firme, y seguí enfocándome en lo que quería, lo que sabía que merecía. Guardé toda mi documentación, mensajes de texto, correos electrónicos, y las fotos, que sabía que serían la última gota. El abogado de Lena seguía insistiendo en un acuerdo amistoso, pero todo el tiempo, yo sabía que Lena esperaba secretamente que cayera y aceptara un resultado más favorable para ella. ¡Qué descaro! No cedí. El proceso se alargó durante meses, y admito que me desgastó. Hubo días en los que quise rendirme, pero me recordaba a mí mismo que este era mi futuro. No iba a dejar que ella destruyera todo y luego se fuera con más de lo que merecía. La mediación finalmente se rompió cuando Lena intentó jugar su última carta, me suplicó que dejara el divorcio y le diera otra oportunidad. De nuevo. Incluso prometió renunciar a todo, su carrera, sus amigos, si tan solo le permitiera intentar arreglar las cosas. Casi pierdo los estribos. ¿Qué parte de, no entiendes?, le dije. Ya no se trataba de lo que ella ofrecía. Se trataba de quién era ella. Y quién era ella, era alguien en quien no podía confiar para amarme como yo merecía. Al final del proceso, el divorcio fue finalizado. Ella se quedó con la casa. Yo me quedé con mi paz. Ambos nos fuimos con lo que teníamos cuando comenzamos, solo versiones diferentes de nosotros mismos. Pero yo tenía algo que ella no podía quitarme. Mi dignidad. Mi autoestima. Y estaba libre. Parte 14. La sanación, encontrando mi propia paz. Los primeros meses después del divorcio fueron los más difíciles. No porque extrañara a Lena, no lo hacía. Ya había procesado la pérdida de ella mucho antes de que se firmaran los papeles legales. No, fue la adaptación lo que fue brutal. La sensación de estar libre, pero también de estar tan solo. Seré honesto, no lo manejé perfectamente. Traté de lanzarme a las citas de inmediato, pensando que de alguna manera eso llenaría el vacío. No lo hizo. Salir con otras personas fue frustrante. Todos los que conocí me recordaban lo que tenía con Lena, las partes buenas, las malas, las dolorosas. Me di cuenta de que no estaba listo.
Necesitaba estar solo por un tiempo, realmente sanar, en lugar de usar a alguien más para llenar el agujero que se había dejado. Me lancé al trabajo. Volví a caminar por la montaña, algo que había dejado de hacer cuando Lena y yo estábamos juntos. Volví a mi fotografía, un pasatiempo que había abandonado durante años. Poco a poco, pedazo a pedazo, comencé a recomponerme. Empecé a leer más, a escribir de nuevo, encontrando alegría en las pequeñas cosas. No necesitaba ser arreglado por alguien más. Tenía que arreglarme a mí mismo. La primera vez que sonreí de verdad de nuevo, sentí como si un peso se hubiera levantado. La primera vez que fui de viaje solo, me sentí vivo otra vez. Me di cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Me reconecté con viejos amigos de los que me había alejado durante el matrimonio. Fueron increíbles. Me apoyaron, no cuestionaron mis decisiones, y me animaron a ser yo mismo. Me recordaron quién era antes de Lena, quién solía ser, antes de perderme en otra persona. Y luego, alrededor de 6 meses después del divorcio, me la encontré. Lena. No fue planeado. Estaba en la ciudad por trabajo, tomando un café en un lugar al que solía ir con ella. Al principio no la vi, pero luego escuché esa risa. La que podía reconocer entre la multitud. Me di vuelta, y ahí estaba. Se veía diferente. Se veía, cansada. No la mujer radiante con la que me casé. No la mujer que alguna vez creí que nunca podría herirme. Estaba usando una sonrisa triste, como si estuviera esperando que yo reaccionara. Hola, dijo suavemente. Me quedé allí, congelado por un momento. Todos los viejos sentimientos volvieron de golpe, el dolor, la ira, la traición. Pero en lugar de sentir la necesidad de desquitarme, simplemente no sentí nada. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ella ya no era mi enemiga. Ya no era nada para mí. Solo era un capítulo en mi vida que había terminado de leer. Hablamos durante unos minutos. Se disculpó nuevamente. Dijo que aún estaba trabajando en ella misma, todavía descubriéndose. Ahora tenía un nuevo novio, dijo, pero lo tomaban con calma. No me importó. No necesitaba saber nada de eso. Solo asentí y dije, me alegro por ti. Lo decía en serio. No porque quisiera que ella fuera feliz con alguien más, sino porque finalmente había encontrado paz dentro de mí. Había seguido adelante. Había dejado ir. Salí de esa cafetería con una ligereza en mis pasos que no había tenido en años. No estaba enojado. No estaba amargado. No tenía nada que probarle a ella, ni a nadie. Solo era yo de nuevo. Parte 15. Reflexiones, lo que aprendí. Ahora, un año después, puedo decir que estoy en un lugar mejor. Mucho mejor. No voy a mentir, todavía es un proceso. Hay días en los que siento ese dolor en el pecho, cuando la soledad se cuela, o me sorprendo extrañando la idea de ella, no la realidad. Pero en general, he aprendido algo crucial. Sanar no es lineal. Es un desorden. Y no ocurre en el tiempo de nadie más que en el tuyo. He aprendido que solo porque ames a alguien no significa que debas tolerar su falta de respeto. El affair de Lena no solo rompió la confianza entre nosotros, rompió mi creencia en mí mismo. Me hizo cuestionar mi propio valor, mi capacidad de ver la verdad, mis decisiones. Pero con el tiempo, me di cuenta de que sus decisiones eran suyas. La forma en que me trató no era un reflejo de quién era yo, era un reflejo de quién era ella. Y no tengo que cargar con ese peso. He aprendido que puedo ser fuerte sin ser amargado. No necesito aferrarme al enojo para protegerme. El dolor que sentí no tiene que definirme. Puede ser una lección, no una cicatriz. Es difícil, pero estoy orgulloso de lo lejos que he llegado. Estaba roto, sí. Pero me reconstruí. He aprendido que el perdón no se trata de absolver a alguien de sus acciones, se trata de liberarme de estar atrapado en el pasado. No perdono a Lena porque lo merezca. La perdono porque me libera. Dejo ir porque tengo que hacerlo para vivir mi vida sin sus sombras echando sobre mí. He aprendido que estar solo no significa estar solitario. De hecho, la paz que he encontrado en la soledad ha sido invaluable. He redescubierto quién soy, sin necesitar la validación de alguien más. He aprendido que no necesito estar en una relación para sentirme completo. Soy suficiente, tal como soy. Y por último, he aprendido que seguir adelante no significa olvidar. Significa aceptar que las cosas terminaron como lo hicieron.
Significa hacer las paces con el pasado y permitirte avanzar sin el peso del arrepentimiento. Para cualquiera que esté leyendo esto y esté pasando por algo similar, ya sea infidelidad, traición o simplemente perderse a sí mismo en una relación tóxica, sepan esto. Lo superarás. El dolor no durará para siempre. Te reconstruirás, como lo hice yo. Pero tiene que ser en tus términos. No te conformes. No dejes que nadie te convenza de que no mereces la mejor versión de ti mismo. A veces, la parte más difícil no es dejar a la persona que te hirió, es aprender a perdonarte a ti mismo por haber confiado en ella en primer lugar. Así que aquí estoy. Más fuerte. Más sabio. Y listo para lo que venga. Estoy viviendo mi vida para mí, y eso es más de lo que podría haber dicho hace un año. ¿Y Lena? Espero que encuentre lo que está buscando. Pero eso ya no es mi problema. Estoy bien. Mejor que bien. Estoy libre. Fin.